¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues sí, intenso este proceso electoral que finalmente llegó a su fin. Estamos ya a unas cuantas horas de la votación para la presidencia, para la jefatura de gobierno, para diputados, senadores, gobernadores, miles de cargos. Pero no podemos dejar de lado el tema de los medios de comunicación, porque los medios jugaron un papel protagónico en este proceso, incluso desde antes, y particularmente uno de ellos, que se ha caracterizado por ser una especie de obús constante en contra de la cuarta transformación. Y es el caso del Latin Oz, que prácticamente desde su nacimiento se fue por ese lado y uno nunca cuestiona la crítica hacia el poder. Qué bueno que existe la crítica hacia el poder. La razón es la finalidad por la que haces esa crítica. ¿Y qué pasa en las entrañas del Latin Oz? ¿Qué pasa más allá del maquillaje y la peluca verde? ¿Qué pasa más allá del Popocatépetl? ¿Qué está pasando en Latin Oz? Mi querido Luis Guillermo Hernández, gran periodista, gran amigo, que como siempre, de verdad es un placer recibirte en esta comunidad. ¿Cómo andas? Mi querido Jesús, es un honor, como siempre, para mí poder platicar contigo, con tus audiencias, con tus miles, decenas, cientos de miles de seguidores, mi querido amigo, y para mí es un gustazo. Además, hablar de un tema que nadie toca You know, en los medios, la debacle interna de los medios que fueron creados para golpear y fallaron en el intento. Fíjese, querido amigo, amiga de la audiencia, le voy a comentar una cosa. La primera vez que yo entrevisté a Luis Guillermo, que fue en Grupo Radio Centro, cuando estaba surgiendo la octava como tal, fue a raíz de un reportaje que hiciste sobre el apocalipsis de los medios, ¿no? Y ya Mm. desde esa ocasión, a mí me llamaba mucho la atención cómo ibas plasmando precisamente la caída de varios medios de comunicación que habían sido otrora poderosos, intocables y demás, y cómo iban quedando rebasados por la situación que se estaba viviendo. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo va este apocalipsis de los medios, incluso ya involucrando a un medio tan particular, tan polémico como es el caso de Latinos? Es una, es una experiencia profesional muy interesante, mi querido Jesús, el observar cómo a lo largo de este sexenio la gran mayoría de los grandes corporativos mediáticos prácticamente se derrumbaron y se derrumbaron por sus propias decisiones, malas decisiones editoriales y empresariales, pero también se derrumbaron por el abandono masivo de audiencias que en la gran mayoría de los casos les dieron la espalda, pues por la traición que cometieron, la traición contra la ciudadanía, la traición contra sus propias audiencias, que nunca encontraron eco a sus inquietudes, a su avance social, a su avance como conglomerado social, y que además, en algunos casos, pues fueron abiertamente traicionados por los medios de comunicación que se dedicaron a mentir, se dedicaron a tratar de salvarse mintiendo, exagerando, tergiversando, pero también intentando constituirse en un polo de poder, pero sin nadie detrás, sin audiencias, sin gente, sin pueblo. Y el caso que vamos a platicar hoy, el caso de Latinos, es muy particular, no solo porque surgió en 2019 con la abierta, expresa y explícita intención de destruir política y socialmente al presidente López Obrador, de destruir su imagen pública y de significarse por ponerlo contra las cuerdas de la opinión pública, y que al final pues fracasó completamente, fracasó estrepitosamente, y hoy vive internamente una turbulencia verdaderamente sin precedentes. ¿Qué es lo que está pasando en Latinos, Luis? Desde hace más o menos un mes, mes y medio, abril de este año, en la planta de trabajadoras y trabajadores de Ujú. este portal digital que aparentemente fue creado como un corporativo mediático en Estados Unidos, registrado como empresa en Estados Unidos, ha sufrido una serie de anomalías muy graves,
que implican pues violaciones, mi querido Jesús, violaciones a los derechos laborales de un centenar de personas que trabajan en ese portal, pero también violaciones a las reglas de tributación de nuestro país. Para hacer el cuento no tan largo, porque escabroso sí es, eh, Latinus contrató a un centenar de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación alrededor de la primavera de 2019, con salarios sumamente competitivos para el entorno mediático de ese momento, un centenar de reporteros, camarógrafos, editores, diseñadores, locutores, gente de administración, y constituyó una muy, pues, rimbombante redacción en un edificio que está ubicado en la colonia Nápoles, en la esquina de Chicago y el Viaducto, un edificio, le llamo yo la caja de cristal opaco, de 7 pisos, en el que fue consolidando una redacción, pues, muy particular, que durante los siguientes años operó en función del objetivo principal, que era pues atacar al presidente, encontrarle todo lo que pudieran encontrarle y divulgar información, reportajes, etcétera, que pudieran revelarnos que el presidente López Obrador es corrupto, que el presidente López Obrador es tranza, que el presidente López Obrador es cualquier cosa menos un hombre decente. Y lo intentaron durante muchos años con el financiamiento, hasta donde sabemos, de 3 figuras principales: el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, su hijo, Federico Madrazo, y una serie de empresarios vinculados con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes unieron sus recursos junto con el hijo de Patio Lamendi, esta supuesta defensora de los derechos humanos y la causa femenina, y el exdiputado del PRD, Miguel Alonso Raya, para consolidar este proyecto que tenía como cabeza a Carlos Loret y a el payaso Broso. En abril de este año, este modelo de negocio que tenía muchos gastos y pocos ingresos colapsó, de tal manera que la empresa que hasta ese momento había pagado los sueldos del centenar de trabajadores simplemente les dijo que se acababa la gallina de los huevos de oro y que iba a cambiar la dinámica interna de la empresa. De golpe y porrazo, sin avisarles, sin mediar la intervención de la autoridad laboral, la empresa unilateralmente les quitó todas las prestaciones a los trabajadores: el seguro social, la participación en el Infonavit, la participación en las Afores, les quitó a quienes tenían seguros de gastos médicos, incluso llegaron al extremo de quitarles la prestación del comedor de empleados que operaba en el 7º piso de esta caja de cristal opaco, y los obligaron a firmar una nueva dinámica de contratos semestrales, ya como colaboradores solidarios de 3 diferentes empresas, ya no como trabajadores de base con derecho a ventajas laborales, a ventajas consagradas en la Ley Federal del Trabajo, y además les redujeron el sueldo prácticamente a la mitad en todos los casos. Esto ocurrió con el anuncio de que la empresa estaba atravesando por un proceso de reajuste, en el que a partir de esta fecha, 16 de abril, a todos los trabajadores les iban a pagar un sueldo en tercios. Una empresa les iba a pagar una tercera parte de su ingreso, otra empresa la segunda parte, y una tercera empresa la tercera proporción, para conjuntarles el sueldo mensual, que a partir de este momento ya carece de todas las ventajas que tenían. Un reportero, solo por hacerte una evaluación, mi querido Jesús, reporteros que ganaban 40,000 pesos en promedio
reporteros A, digamos, de senior, reporteros de larga trayectoria y amplio reconocimiento público, que ganaban 40,000 pesos hasta el 1 de abril. A partir de este mes de mayo en Latinos están ganando alrededor de 25,000 pesos. Este es el impacto en términos reales que tiene esta situación. El problema está en que este manejo irregular de las condiciones laborales internas en Latinos tiene dos asuntos verdaderamente graves. Uno, la violación expresa, explícita y abierta de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Ninguna empresa, se trate del fenómeno de que se trate de la índole que sea, puede conculcar, es decir, desaparecer los derechos de sus empleados por su cuenta propia. Tiene que mediar una autoridad laboral de la Secretaría del Trabajo, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para reajustar las realidades administrativas y salariales de los trabajadores. Esto no ocurrió en el caso de Latinos. Y el segundo asunto, que es todavía más grave, esta especie de triangulación que van a hacer del salario de los trabajadores que reciben su sueldo de 3 diferentes empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, pone el énfasis en la posibilidad de que se esté cometiendo el delito de lavado de dinero dentro de esta empresa. Estas denuncias se hicieron llegar a un servidor anónimamente y las revelamos en la conferencia mañanera del presidente de la República esta semana pasada. Luis, ¿a qué se debe esta caída tan contundente? Hablamos de un medio en donde sí, si tú ves los escenarios, son escenarios caros, son escenarios en donde se les ve la inversión que se hace a los programas de Carlos Loret, de Broso, particularmente, incluso en sus trabajos, en sus investigaciones, se nota, ¿no? Los efectos en edición, los programas de edición. Hablamos de personajes que tienen dinero, los Madrazo, la gente de Aureoles o la Mendy, es gente que tiene, o pensaríamos que tiene esa capacidad de mantener una base laboral como la que maneja Latinos. Es por el hecho de que no le genera ya ganancia política, incluso más allá de lo económico, que ya no les interesa meterle nada al darse cuenta que Latinos fue un fracaso en ese sentido. Me parece que esta opción que planteas al final es la más atinada y la más sensata, pero sobre todo la más confirmable. El Latinus fue creado como un instrumento de golpeteo político. Nunca ninguno de sus productos informativos, entre comillas, amplias y robustas, tuvo una consistencia de periodismo de investigación genuino, ni una consistencia de producto informativo verdadero. Fueron siempre estrategias de golpeteo mediático que tenían carencias, deficiencias, errores o abiertamente, deliberadamente intención solo de golpear, aunque fueran mentiras. Este proyecto solo se sustentaba en esa misión, pero esa misión, como bien dices, prácticamente fracasó, no solo porque no lograron destruir la popularidad y la imagen pública del presidente López Obrador, sino porque no concitaron apoyos de otros o de otras para mantener el modelo de negocio en el nivel de gasto en el que estaban. Una nómina como la de Latinos, con sueldos tan competitivos, diría yo, pues por encima de la media del periodismo en México, supone un gasto que si no te va a redituar en términos económicos, te tiene que redituar en términos políticos. Y esa era la intención. Pero el fracaso definitivo del proyecto se junta con la posibilidad real, evidente y palpable de la continuidad de la cuarta transformación el próximo sexenio con el triunfo de la candidata de la cuarta transformación. Y esto, vista la circunstancia del medio, supone pues un gasto prácticamente inútil para sus inversores, un gasto inútil que, habida cuenta de lo que estamos viendo que ocurre adentro del portal, pues ya no tiene sentido de hacerse. Si va a haber 6 años más
de transformación, 6 años más de la sombra de López Obrador, el gran enemigo de Roberto Madrazo, pues prácticamente es tirar dinero a la basura, porque además, pues no hay ninguna garantía de que Latinus, con el desprestigio que ya arrastra, pues pueda posicionarse en la siguiente etapa de la transformación. Eso que viene, querido Luis, ya planteabas de manera excelsa esto que pasa en Latinos, el caso, por ejemplo, de otros medios de comunicación, incluso esta alianza entre TV Azteca y Radiópolis. ¿Qué viene en un sexenio en donde los medios ya no van a tener ese apoyo, por supuesto, que tuvieron con Enrique Peña Nieto? No va a regresar, queda más que demostrado con Andrés Manuel, y dudo mucho que Claudia modifique esa parte. ¿Qué va a pasar con estos medios de comunicación que se han convertido en un contrapeso, de cierta forma, a las decisiones que se toman al interior de la 4T? Yo creo, y estoy prácticamente ya convencido de ello, que va a haber un muy profundo, muy intenso reacomodo de fuerzas que ya estamos viendo, tú lo mencionaste perfectamente, en esta especie de alianzas que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos meses entre los grandes corporativos, intentando, un lado, por un lado, acaparar los recursos publicitarios que, aunque son escasos, significan pues prácticamente la principal entrada de la gran mayoría de los medios de comunicación mexicanos todavía en este tiempo. Pero también vamos a ver dentro de la cuarta transformación un profundo reacomodo de la perspectiva y de el interés y de la importancia que la propia cuarta transformación le da a los medios de comunicación corporativos. Me sorprendió muchísimo, de verdad lo digo, lo que se anunció el jueves por la mañana en las redes sociales, que la Organización Internacional Reporteros Sin Frontera, tú la conocerás muy bien, Ujú. y el OCHA también, este organismo que lucha por la protección de los periodistas alrededor del mundo, anunciara que Claudia Sheinbaum firmó una carta compromiso en torno de los objetivos de defender la libertad de expresión, defender al periodismo y defender a los periodistas, pero además de firmar esta carta un día antes de que, el día que terminaron las campañas presidenciales, además se comprometió con Reporteros Sin Fronteras a instalar una mesa de discusión y diálogo con esta organización y con todas las partes involucradas para analizar la circunstancia mediática en México a partir del primer trimestre de 2025 en caso de llegar a la presidencia. Este compromiso que no hicieron los otros dos candidatos presidenciales que también firmaron los compromisos generales de Reporteros Sin Fronteras, mi querido Jesús, me da la pista más clara de por dónde va el proyecto mediático de la doctora Claudia Sheinbaum. Evidentemente va a abrir una discusión pública sobre la importancia de los medios, la pertinencia de seguir apoyando a los medios, porque el gobierno federal le sigue dando recursos a los medios de comunicación privados por medio de la publicidad oficial, pero también abrir la discusión de qué tan pertinente es este ecosistema mediático para la nueva realidad mexicana. Son puntos que nadie ha discutido, pero que ya están en la mesa y que me parece que es muy importante no perder de vista porque van a significar dos cosas, mi querido Jesús. El cisma definitivo que acabe con una buena cantidad de medios que ya están hoy en agonía. Y dos, la emergencia, ahora sí definitiva, de una nueva dinámica mediática en México. Y quedó Luis, finalmente, preguntar y retomar esto de Latinos desde otra óptica. La solidaridad. Tú presentas este reportaje en tu gustado canal de YouTube, en tu cuenta de X.
y de repente encontramos reacciones que van en contra de la base trabajadora de Latinos. Es decir, no hay una solidaridad o esa hay una élite periodística que no le importa lo que pase con los de abajo mientras a mí me sigan pagando. Hay hay una gran mezquindad en las élites periodísticas de nuestro país, mi querido Jesús. Esas élites que están enquistadas en la cima del ecosistema mediático desde hace muchas décadas y que prácticamente no conocen la realidad de cientos, de miles de periodistas de a pie, de cientos, de miles de trabajadores de los medios de comunicación que son la sangre y el pulso de los medios, pero que están abajo, en los estratos bajos de los medios de comunicación. Este desdén por lo que le pase a ellos, a ellas, me parece el signo más evidente de la descomposición de nuestro ecosistema mediático, el signo más evidente de la putrefacción del gremio periodístico mexicano. El hecho de que Carlos Loret de Mola no haya emitido una sola declaración de este asunto que ventilamos, aunque evidentemente lo conoció y aunque evidentemente en lo interno señaló a sus reporteras y a sus reporteros que se sentía traicionado por estas revelaciones, me parece sintomático de su podredumbre y de su mezquindad. Él tiene recursos más que suficientes para solventar el cierre de un medio, pero la gran mayoría de la gente que trabaja con él en Latinus no. Son gente que vive al día, como la gran mayoría de los periodistas de este país, y merecerían por lo menos un respaldo solidario, un respaldo explícito, ya no a las cuestiones laborales, simplemente como compañeros de trabajo. No ha ocurrido tampoco con todas las figuras de esta plataforma, como el payaso Broso o como los opinadores, Denis Dresser, etcétera. Son prácticamente ajenos a la realidad que vive la base, a la realidad de los periodistas de a pie, y me parece terrible que esto ocurra. Sin embargo, te tengo que comentar, y se lo comento a tu audiencia también, he recibido muchísimas llamadas y mensajes de colegas, incluso de latinos, que agradecen el haber ventilado esta circunstancia ante el presidente de la República, porque ya tiene un impacto real y palpable. La Secretaría del Trabajo va a tomar una carta en este asunto para revisar las condiciones laborales de los trabajadores de Latinos a partir del próximo mes. Se va a realizar un análisis de qué está pasando en esta empresa, cuál es la circunstancia de violaciones a las garantías laborales de los trabajadores y en su caso se va a dar seguimiento a las denuncias anónimas que se han presentado y también a los pormenores que se identifiquen en esta visita de la Secretaría del Trabajo a Latinos. Mi querido y admirado Luis Guillermo Hernández, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, que nos permitas aprender de ti e invitar a la gente, por supuesto, a que te siga en tu canal de YouTube, oye. Muchas gracias, mi querido Jesús. Te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de acercarme a tus audiencias y ahí les encargo, si tienen oportunidad de visitarme en mi canal, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, ahí en YouTube, también en Facebook y por supuesto en las redes X que pues están ahí todo el tiempo permitiéndome llegar a todos ustedes.